El nombre de ella era Olga. Tenía 28 años y llevaba 5 años casada con Andrés. Su matrimonio no era una historia de cuento de hadas, pero ambos hacían lo posible por mantenerlo a flote entre la rutina, los compromisos y esos escasos momentos de calor humano. Andrés trabajaba como vigilante nocturno en un almacén, mientras que Olga era la encargada administrativa de un salón de belleza en un pueblecito llamado San Martín de la Vega, un lugar donde todos se conocían pero nadie se metía en la vida de los demás. Parecía una existencia tranquila, hasta que una simple cuestión con un mueble cambió todo. Todo comenzó cuando Olga notó un polvo extraño en el suelo del salón. Al principio pensó que era polvo común, pero luego vio pequeños agujeros en la pata de una vieja mesa de madera. Andrés supo al instante que eran termitas. Intentaron varios remedios caseros, pero los insectos parecían burlarse de ellos. Cada mañana aparecían en un lugar nuevo. Finalmente, tuvieron que llamar a un servicio de fumigación que dictaminó que era necesaria una desinsectación total y que tendrían que abandonar el piso durante una semana. Alquilando un piso por una semana en San Martín resultaba caro, y quedarse con amigos era incómodo. Los padres de Olga vivían lejos, y Andrés no tenía familia cerca. Entonces él propuso ir a casa de su padre, Víctor, que vivía solo en un viejo caserón en las afueras de Aranjuez. Olga sintió un escalofrío. Apenas se habían cruzado unas palabras con Víctor, un hombre alto, delgado, con ojos penetrantes y voz grave, que siempre le había parecido un enigma difícil de descifrar. No había alternativa. Cuando llegaron a la casa de Víctor, una construcción antigua rodeada de un jardín descuidado, le invadió una sensación extraña. El lugar parecía cuidado, pero a la vez guardaba secretos. Víctor los recibió en la verja, con su habitual tono contenido: «Pasad, no os cortéis». Dentro, el aire olía a madera vieja y frío. Les asignaron una habitación pequeña, con una cama estrecha, cortinas pesadas y un suelo de parquet que crujía con cada paso. Andrés, agotado, se durmió enseguida. Olga permaneció sentada al borde de la cama, escuchando los sonidos de aquel lugar extraño. Cuando Andrés salió para su turno nocturno, la dejó sola con su padre. Intentó leer, pero su corazón latía con inquietud. De repente, 3 golpes suaves resonaron en la puerta. «Olga, he preparado sopa, ¿me haces compañía?». La voz de Víctor era baja y pausada. Ella dudó, pero se levantó. En la cocina, Víctor estaba sentado en la mesa, vestido con una camisa sencilla, las mangas remangadas hasta los codos, mostrando venas marcadas en sus brazos tostados por el sol. Esa visión le produjo un extraño cosquilleo en el pecho. Comieron en silencio, pero Olga notó cómo él la observaba con una intensidad incómoda, como si quisiera leer cada pensamiento suyo. «¿No te sientes bien aquí?», preguntó él de repente. «Es solo un lugar nuevo, me estoy acostumbrando». Intentó sonreír, aunque sin mucha convicción. «No muerdo», respondió con una sonrisa ligera que no llegó a sus ojos. Olga se apresuró a terminar la cena y volvió a la habitación, pero el sueño no llegaba. El recuerdo de aquellos ojos la seguía, como si la estudiaran sin descanso. No solo era nerviosismo, había algo más, un escalofrío que le recorría la espalda. A la mañana siguiente, se levantó antes que Andrés y se puso un ligero albornoz para ir a buscar café. Víctor ya estaba en la cocina, leyendo el periódico. Su mirada se posó un instante en el fino tejido que apenas cubría el cuerpo de Olga. Ella sintió cómo se le encendían las mejillas. «Buenos días», dijo él con voz ronca, dejando el periódico sobre la mesa. «Buenos días», respondió ella, evitando su mirada y sirviéndose café, consciente del calor que le subía al rostro. En un momento, se giró y sus ojos se encontraron. Víctor apartó la vista rápidamente, pero algo en ella se removió. Sabía que ese no era un encuentro casual. Más tarde, mientras limpiaba el pasillo con una camiseta ajustada y unos shorts cortos, el cabello recogido en una coleta, Víctor salió de su habitación. Olga notó cómo su mirada se detenía en sus piernas. Sintió un pinchazo en el pecho y, sin darse cuenta, se levantó lentamente para cruzarse con él. Él apretó los dientes y pasó de largo sin decir palabra. Esa noche, al volver Andrés, se fue casi de inmediato a la cama. Olga se quedó viendo la televisión en el salón. Víctor se sentó a su lado, en silencio. Entre ellos apenas había unos centímetros y ella percibió el calor de su cuerpo. Echó un vistazo a su mano, fuerte, con dedos gruesos y callosos.
¿Extrañas casa? Le preguntó en voz baja. Un poco, respondió ella, casi un suspiro. Me alegro de que estéis aquí, dijo, y su voz se volvió aún más suave. El corazón de Olga empezó a latir con fuerza. Estaba casada, pero junto a aquel hombre se sentía diferente, peligrosa, prohibida, excitante. Intentó alejar esos pensamientos, pero su mirada la retenía incluso cuando se fue a la habitación. Aquella noche soñó con brazos cálidos que la abrazaban, susurros al oído. Despertó sudando a las 2:40 de la madrugada. Una franja de luna se colaba por la ventana y de repente oyó pasos ligeros tras la puerta. Contuvo la respiración. Los pasos se detuvieron, y a través de la rendija vio una sombra. Permanecieron quietos un largo instante, hasta que la sombra se alejó. Se acurrucó junto a Andrés, que dormía profundamente, ajeno a todo, pero Olga ya sabía que en esa casa no estaba sola. A la mañana siguiente, Olga se despertó con una sensación pesada en el pecho. La imagen de aquella sombra y los pasos nocturnos no desaparecían de su mente. Se convencía a sí misma de que quizás era solo el viejo suelo crujiente de la casa o el nerviosismo acumulado tras la cena con Víctor, pero no podía sacudirse la inquietud que la consumía por dentro. Cuando Andrés se levantó, como de costumbre, con su rostro impasible, ella intentó abrirse y contarle lo incómodo que se sentía en aquella casa, pero él simplemente encogió los hombros. Papá es un tipo normal, solo un poco callado, dijo Andrés con indiferencia. Olga se quedó callada, sabiendo que no tenía a quien más contarle esa sensación de amenaza silenciosa. Decidió tomar el control y salir a despejarse. Fue a una tienda cercana y compró un vestido verde oscuro, de tela pesada, con una abertura sensual que dejaba ver parte de su pierna al caminar. Esa noche, al cenar, vistió ese vestido y notó cómo Víctor no pudo ocultar su sorpresa. Sus ojos se posaron de nuevo en su cuello y clavículas con una intensidad que hizo que un leve rubor subiera a sus mejillas. Comieron en silencio, pero Olga jugaba distraídamente con su tenedor, sintiendo esa mirada que parecía acariciar la piel de sus piernas. Finalmente, Víctor rompió el hielo. Hoy estás especialmente guapa. Gracias, respondió ella con una sonrisa, aunque en el fondo sentía una mezcla de nervios y algo más oscuro, un juego peligroso que no sabía cómo controlar. Más tarde, ya entrada la noche, volvió a escuchar pasos, pero esta vez no se detuvieron en la puerta de su habitación, sino que bajaron lentamente por las escaleras hacia el salón. Olga, envuelta en una delicada bata de seda, siguió el sonido. Al llegar, encontró a Víctor sentado en la penumbra del sofá, la camisa desabrochada y una copa de licor ámbar en la mano. ¿No deberías estar durmiendo?, preguntó ella en voz baja, sentándose en un sillón frente a él. Sus piernas desnudas descansaban sobre la alfombra, y notó cómo él observaba cada movimiento con atención. El silencio se hizo denso, hasta que Víctor, casi sin querer, deslizó sus dedos por el borde de su bata, como si fuera un accidente. Ella no se movió. En su pecho, un torbellino de emociones, miedo, deseo, confusión. Ambos sabían que estaban cruzando una línea peligrosa, pero no podían detenerse. La tensión creció hasta que él, sin previo aviso, la atrajo hacia sí. El beso fue suave, cauteloso, pero con una fuerza contenida que los dejó sin aire. Olga intentó apartarse, murmuró un no deberíamos, pero su voz se quebró. Él respondió con un susurro, lo sé, y no la soltó. Se levantó lentamente y la llevó hacia el pasillo, dejando la puerta entreabierta. Sus manos encontraron los hombros de Olga, deslizando los tirantes de su bata, revelando la piel suave y brillante bajo la tenue luz. Aquella noche, entre suspiros y caricias, olvidaron todo excepto el calor que recorría sus cuerpos. Pero en la madrugada, la realidad golpeó con fuerza. Al día siguiente, Olga decidió confrontar a Andrés, pero al entrar al baño encontró su teléfono iluminado por un toque accidental. En la pantalla, un chat con un contacto guardado como Max. Los mensajes eran cortos, pero suficientes para romperle el alma. Te echo de menos. ¿Cuándo nos veremos otra vez? Paralizada, Olga entendió que su marido llevaba tiempo viviendo una doble vida. Tiró el móvil sobre la cama y se cubrió la cara con las manos, sintiendo que todo lo que había intentado salvar se desmoronaba. Andrés, al salir de la ducha, no sospechaba nada. Más tarde, mientras revisaba los mensajes, descubrió que la relación entre Andrés y Max no era reciente. El dolor y la rabia se mezclaban en ella con una confusión profunda. Nunca imaginó que su marido,
con quien había compartido 5 años, tuviera secretos tan oscuros. Cuando salió del baño, encontró a Víctor en el salón, con una taza de café en la mano. Su mirada se posó en ella con una mezcla de preocupación y algo indefinible. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. Víctor se acercó y le puso una mano en el hombro, un gesto extraño para alguien tan reservado. Olga sintió que, en medio del caos, él era el único que parecía entenderla. Esa noche, mientras Andrés salía para su turno, Olga se quedó sola en el jardín, envuelta en su vestido azul celeste de tirantes finos, que marcaba suavemente sus curvas. Caminaba entre los manzanos viejos, intentando ahuyentar la tormenta que crecía dentro de ella. De repente, escuchó el chirrido de la verja. Víctor apareció, con las mangas de la camisa remangadas y una sonrisa apenas perceptible. «Hace mucho calor para estar dentro», dijo, acercándose. Ella sintió como el vestido se pegaba a su piel por la humedad. Su mirada se encontró con la suya, y el aire se volvió pesado, cargado de un deseo prohibido. «Deberían cortar esos manzanos», murmuró él, como excusa. «Tienen historia», respondió Olga, sorprendida por su propia voz. Víctor no dijo nada más. La tensión entre ambos era palpable, como si en cualquier momento el aire pudiera romperse en 1000 pedazos. «Ven, quiero mostrarte algo», propuso él, girando hacia el cobertizo. Sin saber por qué, Olga lo siguió. Dentro, el olor a humedad y madera vieja llenaba el espacio. Víctor encendió una lámpara que iluminó unas estanterías llenas de herramientas. En una de ellas descansaba una caja de madera antigua. «Ábrela», dijo, con una voz apenas audible. Al levantar la tapa, Olga vio un brazalete de plata con un delicado diseño de hojas de roble. «Era de tu esposa», confesó Víctor. «Pensé en tirarlo, pero es demasiado bonito». Ella lo tomó entre sus dedos, sintiendo el frío metal. Víctor se acercó, su aliento cálido rozando su cuello. Su mano recorrió lentamente su muñeca, tocando el brazalete. «Te queda bien», murmuró. Olga sintió un calor intenso subir por su cuello y, sin pensarlo, se dio la vuelta y salió del cobertizo, dejando atrás el silencio y el olor a madera mojada. Afuera, el aire parecía más denso, y la noche más oscura. Aquella misma noche, los pasos regresaron, esta vez más cerca, más decididos. Olga se levantó y se acercó a la puerta. A través de la rendija, vio la misma sombra inmóvil, esperando. El miedo y la fascinación la paralizaron. Al amanecer, con el corazón pesado, supo que nada volvería a ser igual. Y que la verdadera tormenta apenas comenzaba. Olga despertó con el peso de la noche grabado en su piel. La imagen de la sombra tras la puerta le quemaba la mente, y el recuerdo de las caricias prohibidas con Víctor la hacía sentirse atrapada en un torbellino del que no podía escapar. Andrés, como siempre, se había ido temprano al trabajo sin notar su estado. Esa mañana, ella decidió que debía tomar cartas en el asunto, aunque no sabía por dónde empezar. Mientras preparaba el desayuno, el teléfono de Andrés vibró sobre la mesa. Sin pensarlo, Olga lo tomó y vio que la pantalla mostraba un mensaje nuevo de Max. «Anoche fue increíble, no puedo esperar para verte de nuevo». Su corazón se hundió. Por primera vez, todas las piezas encajaban. Andrés llevaba una doble vida, y ella había sido una espectadora ciega durante años. Con la respiración entrecortada, decidió enfrentarlo esa misma noche. Pero antes, debía aclarar su propio caos interior. Se vistió con un vestido rojo ajustado, que abrazaba sus curvas con descaro sutil, realzando su piel tostada por el sol de San Martín. Sus labios llevaban un brillo tenue, y sus ojos, delineados con precisión, mostraban una mezcla de dolor y determinación. Sabía que esa noche no habría vuelta atrás. Cuando Andrés llegó, apenas saludó con un beso en la mejilla y se fue directo a la habitación, como si quisiera evitar cualquier conversación. Olga lo siguió, sosteniendo el teléfono como una prueba irrefutable. Él la miró sin expresión, y ella soltó el móvil sobre la cama, las palabras temblando en sus labios. «¿Con quién hablas, Andrés?», preguntó, tratando de mantener la calma. Él desvió la mirada, y por primera vez, la distancia entre ellos pareció un abismo insalvable. Esa misma noche, mientras Andrés dormía, Olga volvió a escuchar pasos en la casa. Esta vez, no huyó ni se escondió. Se levantó y caminó hacia el salón, donde encontró a Víctor sentado, la copa de licor en la mano, la mirada intensa y cargada de secretos. «No puedo más con este silencio», confesó ella.
Todo se está desmoronando. Víctor la observó, y sin decir palabra, se acercó lentamente. Su mano recorrió con delicadeza la curva de su cuello, bajando hasta sus hombros desnudos, cubiertos solo por el fino tejido del vestido rojo. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Olga, mezcla de miedo y deseo. No deberíamos, susurró ella, pero sus labios temblaban. Lo sé, respondió él, y sus labios se posaron sobre los suyos en un beso urgente y apasionado. La pasión los envolvió, y por un instante, el mundo exterior desapareció. Pero cuando se separaron, el eco de la realidad golpeó con fuerza. Al amanecer, Andrés encontró a Olga sentada en el sofá, con el rostro bañado en lágrimas silenciosas. Entre ellos, un abismo de mentiras, secretos y traiciones. En ese momento, los tres sabían que nada volvería a ser igual, y mientras la lluvia comenzaba a golpear las ventanas de la vieja casa en Aranjuez, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Hasta dónde estaría dispuesta Olga a llegar para recuperar su vida o destruirla para siempre? La mañana en Aranjuez despertó con un cielo encapotado que presagiaba tormenta. Olga, aún envuelta en su bata de satén color vino, caminaba sin rumbo por la antigua casa de su suegro. La tensión en el ambiente era casi palpable, como si las paredes guardaran los secretos susurrados en la oscuridad de la noche anterior. Su vestido rojo, arrugado y olvidado en una esquina, parecía un símbolo de una pasión que ya no podía controlar. Andrés permanecía encerrado en su habitación, sumido en un mutismo que desesperaba a Olga. La distancia entre ellos era tan profunda que ni siquiera las palabras más sinceras podían atravesarla. Mientras tanto, Víctor, con sus ojos oscuros y penetrantes, se mantenía en el salón, observando cada movimiento de Olga con una mezcla de preocupación y algo más difícil de definir. Decidida a romper el hielo, Olga se acercó a Víctor aquella tarde, vistiendo una blusa blanca de seda que dejaba entrever la curva sutil de sus hombros y un pantalón negro ceñido que acentuaba su figura. Sus labios, ligeramente pintados de un tono coral, se curvaron en una sonrisa nerviosa. Víctor, tenemos que hablar, dijo con firmeza, aunque su voz traicionaba un leve temblor. Él la miró fijamente, como si evaluara si estaba preparada para lo que vendría. Sé que esto no es fácil, respondió él, pero hay cosas que no podemos ignorar. Olga asintió, sintiendo como el peso de la verdad la oprimía. Entonces, con un suspiro, comenzó a contarle todo, la doble vida de Andrés, sus mensajes secretos, y la confusión que la consumía tras la noche compartida con Víctor. Mientras hablaba, Víctor se acercó lentamente, sus manos fuertes y ásperas rozando con delicadeza la mejilla de Olga. Ella cerró los ojos, dejando que ese toque la anclara a la realidad. Sin embargo, una sombra cruzó el rostro de Víctor, un atisbo de dolor que Olga no pudo comprender del todo. No estás sola, le susurró. Pero hay algo que debes saber. Antes de que pudiera continuar, la puerta principal se abrió de golpe y Andrés apareció. Su rostro, pálido y tenso, reflejaba una mezcla de ira y desesperación. Miró a ambos con ojos llenos de reproche. ¿Qué está pasando aquí?, exigió saber, la voz cargada de rabia contenida. El silencio se instaló, pesado y cortante, mientras los tres se enfrentaban en una batalla invisible de emociones. Olga sintió como su corazón latía desbocado, atrapada entre dos hombres que representaban su pasado y un futuro incierto. Víctor dio un paso adelante, firme y decidido. Andrés, es hora de que hablemos con la verdad. Ya no podemos seguir ocultándola. Las palabras colgaron en el aire como una sentencia. Y justo cuando parecía que todo iba a estallar, un crujido inesperado resonó en el suelo del pasillo, seguido de un susurro apenas audible que congeló la sangre de Olga. No es solo esto lo que está escondido en esta casa, murmuró una voz desconocida desde la oscuridad. Los tres se giraron al unísono, mirando hacia la sombra que se desvanecía entre las paredes antiguas. Una nueva amenaza había emergido, y con ella, un misterio que ninguno estaría preparado para enfrentar. La tormenta afuera comenzó a rugir con fuerza, mientras dentro de la casa, las luces parpadearon y el silencio se rompió en 1000 pedazos. Aquella noche, más que nunca, Olga comprendió que la verdad era solo el primer capítulo de una historia mucho más oscura. La lluvia golpeaba con furia los cristales de la casa mientras Olga, Andrés y Víctor permanecían paralizados, sus miradas clavadas en la esquina oscura del pasillo donde la voz misteriosa se había desvanecido. El aire se volvió denso, cargado de una electricidad que erizaba la piel. Ninguno se atrevía a romper el silencio, como si pronunciar palabra pudiera despertar algo peor. Olga sintió que su corazón latía con fuerza, un tamborileo que resonaba en sus oídos.
Su vestido blanco de encaje, que había elegido para calmar sus nervios, ahora le parecía una armadura frágil contra la tormenta que se desataba dentro y fuera de esas paredes. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos, grandes y profundos, reflejaban el miedo mezclado con una determinación que no sabía de dónde sacaba. Víctor, siempre tan reservado y en control, frunció el ceño mientras avanzaba con pasos medidos hacia la fuente del susurro. Su camisa gris, ligeramente arrugada, se pegaba a su cuerpo por la humedad, y sus manos, ásperas y fuertes, se tensaban al borde del conflicto. ¿Quién está ahí? Su voz resonó firme, aunque se notaba la sombra de la incertidumbre. El silencio volvió, solo roto por el retumbar del agua en el tejado y el crujido intermitente de la madera vieja. De repente, una figura se deslizó con rapidez desde la penumbra hacia el centro del pasillo. Era una mujer, alta y esbelta, con una mirada fría que parecía atravesar las almas. Vestía un abrigo negro ajustado que dejaba entrever una falda corta y unas botas altas de tacón, que resonaban ominosamente sobre el suelo de madera. No esperaba encontrar compañía, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero a estas alturas, supongo que nadie se sorprende de nada. Olga sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mujer avanzó unos pasos más, revelando un rostro marcado por cicatrices sutiles, labios rojos y ojos que brillaban con una mezcla de inteligencia y peligro. Me llamo Isabel, continuó. Y ustedes, queridos huéspedes, están a punto de descubrir que esta casa guarda secretos que ni siquiera su viejo dueño se atrevió a enfrentar. Andrés apretó los puños, intentando recuperar el control que parecía escaparse entre sus dedos. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó con voz áspera. Isabel soltó una carcajada que resonó como un eco macabro. Quiero que sepan la verdad, dijo. Porque lo que ha comenzado aquí no es solo una traición de sangre, sino algo mucho más profundo y oscuro. Y si no se preparan, perderán todo lo que creían tener. Olga entrecerró los ojos. El miedo mezclado con una creciente curiosidad la impulsaba a no retroceder. Se acercó un paso, dejando que la tela ligera de su vestido blanco se moviera con gracia, mientras la lluvia seguía golpeando sin tregua las ventanas. ¿Qué verdad?, preguntó, la voz firme pero temblorosa. Isabel sonrió, revelando una dentadura perfecta y blanca, y extendió una mano hacia un antiguo retrato colgado en la pared. Era una mujer que, a pesar de la antigüedad de la fotografía, tenía un parecido inquietante con Olga. La historia de esta casa no es solo la de sus habitantes actuales, dijo. Es la historia de generaciones marcadas por secretos, pasiones prohibidas y oscuros pactos. Y ustedes, sin saberlo, están a punto de escribir el próximo capítulo. Un trueno estalló afuera, iluminando la escena con un destello fugaz que dejó en evidencia las expresiones tensas y los corazones acelerados. La tormenta no solo azotaba el pueblo, sino que también desataba en ellos una batalla interna, un misterio que prometía cambiarlo todo, y en ese instante, Olga supo que, pase lo que pase, ya nada volvería a ser igual.